Arranca de Becky G y Omega. Una bonita y agradable canción para levantar el ánimo y empezar un diciembre bastante animado y con alegría. Bueno, así que la invitación que le hago todos los sábados a ustedes es, este es el punto donde yo le digo, como cada sábado, siéntate, si estás sentado, ponte cómodo. Si estás en la cocina, suelta lo que tienes en la mano y realiza un respiro profundo. Y prepárate para sumergirte en el mundo del bienestar físico, mental y emocional. Para elevar tu frecuencia, vamos a comenzar nuestro viaje de bienestar y conexión en Conectado con tu emisora favorita, Mía 98.3 FM ahora mismo. Y hoy tenemos un programa que considero que va a ser bastante conmovedor. Y también vamos a tocar de alguna manera la fibra de los corazones de muchos. Y el tema es Mi primera Navidad sin ti. De verdad que las festividades de diciembre a menudo evocan alegría y celebración. Pero para aquellos que han perdido a un ser querido o los tienen lejos, pueden ser un momento de profunda nostalgia y reflexión. Aquí en Conectados queremos acompañarlos en este viaje emocional. ¿Y quién mejor que con nuestra invitada y patrocinadora, la psicóloga clínica Vicky Durán, donde todos en algún momento hemos experimentado esta situación? Así que de verdad hoy vamos a tocar este tema, como había mencionado, que es muy profundo porque muchos hemos experimentado, en mi persona también, donde me ha tocado vivir una primera Navidad sin ese ser querido, sin su presencia física. Así que, bueno, vamos a conectar con algo de música para de regreso abordar este tema. Muy feliz. Estamos de vuelta en Conectados con Lenny Roca en Mía 98.3 FM. Y el tema de hoy en Conectado es Mi primera Navidad sin ti. Tenemos a una invitada muy especial para Conectado, que es la psicóloga clínica Vicky Durán. Bienvenida, Vicky, al día de hoy a este programa, Tu Casa. Gracias, Lenny, por la invitación a este maravilloso programa. Muy bien, gracias por creer en este proyecto, por apoyarlo, pero sobre todo por compartir tus conocimientos y tu experiencia como psicóloga, y más en un tema que de verdad mueve corazones, mueve emociones. Y para mí, como lo considero muy importante, ¿quién mejor para apoyar y orientar este tema que llevamos el día de hoy, que es Mi primera Navidad sin ti? Vicky, ¿sabes qué? Podemos hablarnos un poco de que esa complejidad que tenemos, ese duelo que se genera cuando se va un ser querido, bien sea por su partida física. Vamos a abordarlo hoy desde dos puntos de vista, desde la emigración, ¿verdad? Pero también desde el duelo, desde cuando perdemos ese ser querido físicamente. Y como había dicho, hay una complejidad emocional en estas fechas, donde de verdad marca más ese vacío. ¿Nos podrías, por favor, orientar un poco más sobre esa parte? Sí, fíjate que utilizaste la palabra complejidad porque justamente se asocia la Navidad con felicidad, alegría, celebración, pero también se asocia con nostalgia y especialmente con esto de las pérdidas, ¿sí? Los fallecimientos, la emigración, el perder un ser querido, el perder un trabajo, todo lo que conlleva una pérdida implica tener que vivir necesariamente un duelo. Imagínate vivir un duelo en una Navidad cuando se supone que hay que celebrar, ¿sí? Entonces es complejo porque es un cúmulo de emociones que la persona no sabe cómo manejarlo, porque justamente aparece el duelo, y rápidamente voy a definir lo que es el duelo, que es una combinación de emociones, pensamientos y conductas
conductas absolutamente normales relacionadas con la pérdida de un ser querido o con la pérdida de un valor, de un objeto, de una experiencia que nos permita a nosotros tener que experimentarlo para poder adaptarnos a una nueva realidad, ¿sí? Entonces la complejidad implica que, bueno, no saber cómo actuar, porque quiero estar feliz, quiero estar bien, pero mi corazón, mi cuerpo me dice que estoy triste, que estoy mal por esta pérdida. Fíjate algo, ¿cuáles serían esos desafíos específicos que las personas enfrentan al lidiar con el primer diciembre de esta pérdida? Ok, son muchos desafíos porque justamente esto que acabo de decir, el tener que entender que mi cuerpo dice una cosa, mi corazón dice otra y la sociedad o la realidad dice otra en cuanto a cómo hago para lidiar con estas emociones y poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo hago para entender que estoy perdiendo una persona, un ser querido y mi cuerpo no lo logra entender? ¿Cómo hago para entender que el duelo es un proceso que lleva tiempo y que depende de muchos factores su elaboración y por lo tanto el gran desafío es aceptar que estoy viviendo unas emociones específicas y que debo asumir estas emociones y debo tener herramientas para que esta Navidad sea lo menos dolorosa posible y lo menos culpable que yo me pueda sentir con esto? Conectados con Lenin Roca. Y seguimos aquí en Conectados con Lenin Roca en MIA 98.3 FM. Y el tema de hoy es mi primera Navidad sin ti. Estábamos escuchando Salomé de Chayanne. Así que, bueno, Vicky, nos quedamos con un punto en el aire, que era esa etapas del duelo. ¿Nos podrías, por favor, explicarnos y ampliar un poquito sobre ese tema? Bueno, hay diversos autores que hablan de varias etapas del duelo, pero yo voy a hablar de las más sencillas, ¿no? Para entender el tema. Hay 4 etapas de elaboración del duelo, que como ya lo dije, el duelo es un proceso normal ante las situaciones de pérdida que deben vivirse y experimentarse. 4 etapas. La etapa de shock o negación, que es, oye, esto no me está pasando, ¿por qué me está pasando a mí? Es como una pesadilla, como una película que la persona está viviendo. La segunda etapa es la etapa de rabia, ¿sí? Rabia por la situación, rabia contra la vida, contra el mismo Dios incluso, porque bueno, no, esto que pasó no lo estaba esperando, no lo quiero. La otra etapa es la etapa de la depresión, que es la etapa del dolor en el corazón propiamente dicha. Y la última etapa, que es la aceptación. Aceptación no es felicidad, aceptación es acomodación a la nueva dinámica, a vivir sin esta persona, ¿sí? Esta etapa de elaboración del duelo no se da así por paso, se puede dar simultáneamente. Incluso un día siento que elaboré el duelo y superé la situación y otro día siento mucha rabia. Pero se describe así de forma didáctica para que la gente entienda que es un proceso natural por el cual debemos pasar todo para poder elaborar el duelo por esta pérdida, ya sea física, emocional, incluso ruptura de pareja, migración, etc. Sí, fíjate, porque cada persona es un mundo diferente, una programación diferente, un sistema diferente, incluso emocionalmente. Y fíjate que es interesante cómo desde el punto de la psicología se lleva ese de manera didáctica, como lo acaba de expresar, las etapas del duelo. Y muchos pueden ir en esa etapa, avanzar más rápido, o otros tienden a tardarse un poquito más, incluso quedarse estancado en ciertas etapas, en la parte de depresión y la negación rotunda de no aceptar y no aceptar de que ya no está físicamente. Sí, lo que pasa es que es tan individual y también depende de muchos factores, porque no es lo mismo una muerte inesperada como un accidente automovilístico, la persona murió, una persona joven, a una persona que está en una enfermedad terminal. No es lo mismo ver morir una madre que tiene 80, 90 años a ver morir un hijo que es menor de edad, ¿sí? No es lo mismo la vinculación afectiva que yo tengo con la persona que se fue, o sea, y no es lo mismo una muerte que una emigración. Entonces depende de muchos factores, hasta la personalidad. Si yo tengo una personalidad con recursos yoicos que me permiten fortalecer mi autoestima, que me permiten adaptarme a la nueva realidad, va a ser mucho más fácil. Y por supuesto, no es lo mismo no asistir a ayuda especializada que asistir. Entonces el proceso de elaboración del duelo tiene un tiempo, pero también es un tiempo individual.
en la medida que la persona vaya viviendo las etapas, se va dando la situación de este duelo se está elaborando de forma saludable o se está convirtiendo en un duelo prolongado o en un duelo patológico. Y la misma dinámica te lo va dando, generalmente se dan cuenta los familiares, que la persona se aísla demasiado, no quiere vivir la vida, recuerda mucho a la persona fallecida pero de una forma muy presente, no come, no duerme, y cuando venimos a ver ha pasado mucho tiempo, ya ese es el momento quizás de buscar ayuda porque ese duelo ha sido muy prolongado o ya un duelo no saludable. Sí, fíjate que mencionaste algo y me llama la atención y me resuena mucho porque yo he vivido la pérdida física de seres muy queridos desde dos puntos de vista. Desde mi hermano menor, de un accidente de tránsito muy joven, una muerte inesperada donde teníamos planes y proyectos, y también de las muertes cercanas, muy cercanas y que me han marcado mi vida y mi ser, y también la pérdida física de mi padre, pero la de él ya estaba como que avisada, como un preaviso, donde me iba como preparando para, aunque ambas partidas dolieron, me marcó más fue la de mi hermano, porque fue algo inesperado. O sea, ahorita hablamos y de repente en la madrugada me llaman, hey, ya esa llamada ya me indicaba que algo había pasado. Y en el caso con mi papá, él tenía cáncer terminal y el doctor habla conmigo, fue la que recibió la noticia y me habló hasta de tiempo. Entonces eso me permitió, como habías dicho, de alguna manera irme preparando. No te voy a negar que ya han pasado muchos años desde esos eventos. Sí los extraño, sí me hacen falta, pero he aprendido a vivir con ese vacío, no tanto lo puedo decir como dolor, sino vacío. Aprender a vivir sin esa ausencia. Entonces, bastante interesante cómo tocaste este punto de los duelos, y me gustaría que para el próximo corte pudiéramos hablar un poco de esas características que pueden los familiares ver en esa persona que pueda caer en depresión o se quede bien estancada en esos procesos de duelo. Vamos con Mi Pecadito de Mike Vaya Gracie. Conectados con Lenin Roca. Estamos de vuelta en Conectados con Lenin Roca y en su emisora favorita, Mía 98.3 FM. Y el tema de hoy es Mi primera Navidad sin ti. Y tenemos aquí a una especialista, la psicóloga clínica Vicky Durán, para tratar y abordar este tema. Si tienen alguna inquietud o desean hacer alguna consulta muy breve, pueden escribirnos al 0424-2255-983. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que, muy acorde al tema de hoy, si sientes que ese dolor emocional que tienes muy grande, pues te invito a que acuda a la psicóloga clínica Vicky Durán. Ella se encuentra ubicada en la urbanización Lecumberri, en Cuba. Para solicitar citas o solicitar información, puedes escribirle. Te invito, Vicky, a que des tu número de teléfono personalmente. 0412-603-4911. Por ahí me pueden contactar para pedir citas. ¿Y tu Instagram para los que están fuera del país? Tu.psicóloga online. Bueno, chicos, vamos ahorita a un pequeño corte musical, pero por favor quédense aquí en Conectados, porque el tema de hoy es importante. Estábamos hablando en el tema de hoy Conectados, que estamos transmitiendo a través de la emisora Echeverría. Hola, soy Lenin Roca. Estamos hablando sobre el tema de hoy, es Mi primera Navidad sin ti. Aquí tengo la invitada especialista para abordar el tema de una manera profesional y adecuada, a la psicóloga clínica Vicky Durán. Hemos hablado sobre la parte de los tipos o el proceso del duelo que presenta una persona cuando está en
en esa fase de pérdida que nos cuesta reconocer. ¿Nos podrías ampliar nuevamente un poco el punto, Vicky, porfa? Bueno, lo que hemos estado hablando en el programa es un poco cómo identificar el proceso de duelo en una persona que ha tenido una pérdida física de un familiar, y cómo vivir eso en estas navidades, ¿no? Mi primera Navidad sin ti. Yo estaba explicando que bueno, que el proceso de duelo es un proceso natural, necesario y absolutamente humano cuando tenemos una pérdida, y que es necesario vivirlo, no negarlo. Por lo tanto, hay que entender que este proceso, justamente la palabra lo dice, proceso, tiene unas etapas. Que bueno, hay varios autores que hablan de diferentes etapas, pero la más sencilla es 4. La primera es la negación de, bueno, esto no me puede estar pasando a mí porque estoy viviendo esto, es como una pesadilla, ¿no? La segunda etapa es la rabia, la frustración, la impotencia. Con Lenin Roca. Y estamos de vuelta aquí en Conectados con Lenin Roca en MIE 98.3 FM. Y estábamos hablando sobre el tema Mi primera Navidad sin ti. Aquí tenemos a nuestra invitada y especialista en la psicóloga clínica Vicky Durán, donde está brindándonos conocimientos y herramientas para llevar en esta etapa de diciembre o decembrinas, cómo manejar el duelo, esa ausencia física de ese ser querido. Vicky, quedamos en la pauta anterior sobre esas características que pueden ver nuestros seres más cercanos y familiares, y que sean como esa alarmita en estas fechas muy emotivas, que para muchos son muy bonitas, pero para otros es difícil, y más cuando tenemos una pérdida muy cercana de un ser muy querido. ¿Cuáles serían esas características que deben estar muy atentos sus seres más allegados? Sí, bueno, en el proceso de elaboración del duelo, cada quien lo vive de diferente manera, pero siempre hay un familiar que le duele mucho más, que le afecta mucho más. Entonces, algunas características que podemos ver, bueno, la tristeza constante, el hablar de la persona fallecida, el no querer compartir con nadie, querer aislarse, el sentirse tan mal que en algunos momentos hasta piensa en, bueno, no quiero celebrar las Navidades, no quiero estar aquí, disminución del apetito, disminución del sueño, o más bien aumento del sueño, ¿sí? Características muy típicas de una depresión, pero que en un proceso de duelo es normal. Sin embargo, cuando esto que estoy diciendo es muy frecuente, es muy intenso, es muy aparatoso, no hay manera de llegarle a esa persona, eso puede ser como unos síntomas de alerta que te pueden decir, bueno, vamos a ver si podemos intervenir terapéuticamente, o simplemente aplicamos algunas herramientas de las cuales voy a hablar ahorita, para que la persona pueda vivir el duelo de forma lo más saludablemente posible. Fíjate que hay unos casos donde la depresión se pone muy intensa, pero no lo manejan de aislamiento, sino lo maneja la persona o el individuo de una manera distinta. Se puede colocar o tener una tendencia agresiva y apática. Y fíjate que nombraste que no quiero celebrar más las Navidades. O sea, ¿cómo se hace en ese caso? Porque, hay un grupo de la familia que va a querer celebrar, y no es que no sienta el dolor de esa ausencia, pero como lo dices, sabe llevar y manejar mejor sus emociones y esa pérdida. Pero hay otros que simplemente se niegan, se rehúsan. Incluso se puede llegar a crear esos conflictos entre familiares, porque lo he visto, y el juicio y la crítica. A ti te duele menos o a ti te duele más porque tú celebras y el otro no. O sea, y hay como que también un sistema de creencia de que hay que vestirse de cierta manera, no se puede celebrar, no se puede... Oriéntanos un poquito sobre ese tema. Fíjate, lo primero es aceptar el dolor, aceptar la emoción. Es necesario expresar la emoción desde la individualidad. Si siento rabia lo expreso, si siento dolor lo expreso, e incluso si quiero celebrar la Navidad también es importante hacerlo sin sentir culpa, porque la realidad es que mucha gente piensa que por tener alegría por la llegada de la Navidad
se sienten culpables porque es como que si no les doliera la persona fallecida. Entonces lo primero es identificar las emociones, aceptarlas y vivirlas y respetar la emoción de cada uno, ¿sí? Planificar, yo diría que planificar qué vamos a hacer en esta Navidad, o sea, que la persona diga qué quiere hacer, en qué quiere participar, si quiere participar de la elaboración del arbolito, de la realización de las hallacas, ¿sí? O si no quiere aislarse. Los momentos de aislamiento también son válidos, ¿sí? Me aíslo cada cierto tiempo, comparto 5 minutos, luego me cuesto un rato, o simplemente, mira, yo no quiero participar de la cena, pero quiero participar quizás de la bienvenida a la familia en la casa. Lo otro también es hacer un ritual en honor a la persona fallecida, por ejemplo, quizás una misa, o prender una velita, o poner una foto. Incluso hay familias que le ponen su cena navideña allí a la persona fallecida. Interesante ese punto, porque me gustaría ampliarlo un poquito más y compartir unas anécdotas en su momento. Vamos ahorita a un corte musical, pero por favor quédate aquí en Conectados. Estamos de vuelta aquí en Conectados en Mía 98.3 FM y les habla Lenin Roca. Estamos hablando sobre y conversando sobre el tema de mi primera Navidad sin ti. Y Vicky, quedamos en la pauta anterior sobre esos rituales, vamos a definir ritual para que no se vaya también a transversar y mal pensar de que es algo, no. Explícanos un poco más sobre eso. Bueno, un poco como conductas conductas que podemos hacer para honrar a la persona que se fue, para tener la paz y la tranquilidad de vivir la experiencia de la Navidad y el Año Nuevo de una forma más tranquila, más relajada, y que sintamos que tenemos a esa persona allí presente, ¿sí? Hay muchos tipos de rituales, como te dije, prender una velita, poner una foto, poner la cena navideña a esa persona, sin pensar en que esa persona está allí físicamente, sino que está espiritualmente. Y bueno, nos da esa tranquilidad de sentirnos como que tenemos todavía algo de esa persona allí. Sí, fíjate que cuando me tocó experimentar y vivenciar esa primera Navidad sin ese ser querido, recuerdo que vi por redes o en televisión, no recuerdo bien dónde vi esa información, donde recomendaban que colocaran una rosa blanca como símbolo de que, hey, estoy viviendo mi vida, estoy avanzando, pero todavía te tengo aquí presente. Y entonces eso ayuda también. Algo que mencionaste anteriormente, y es el sentimiento de culpa en el avanzar, el que yo pueda sentirme de alguna manera feliz, o no tanto feliz, sino tranquila, en armonía, en paz, entonces, o alegre y disfrutar. Entonces es interesante toda esa parte de manejar esos rituales que son como procesos para... En este caso, para honrar a ese ser querido. Sí, porque cuando nombras el tema de la rosa, eso es muy individual, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que con el hecho de hacer lo mismo que hacía cuando la persona estaba viva, por ejemplo, si la persona le gustaba mucho la Navidad, el montar la Navidad ayuda a tener a esa persona presente. Entonces, eso que tú hablas de la rosa podría simbolizarse a través de montar el arbolito o a través de la foto. Igual que reforzar el sistema de creencias. Si, por ejemplo, la persona, de acuerdo a la religión que practique, ir a la iglesia, hablar con su pastor o con su líder espiritual, orar, rezar, eso ayuda a que la persona esté en paz consigo mismo y le rinda honor a esa persona que no está. Entonces, el ritual es muy individual. O sea, no hay un ritual específico que pueda funcionar de igual forma para todos. Lo que sí es importante es entender que el proceso de duelo no tiene por qué negar el que celebremos la Navidad, ¿sí? Sobre todo también en casos donde hay niños, que es importante mencionar eso, porque los niños también viven su proceso de duelo de forma diferente, ¿sí? Y a veces el duelo para ellos es simplemente mantener la misma rutina que estaba anteriormente, o sea, abrir los regalos, esperar al niño Jesús, y eso no significa que no le duela la persona que se fue. Y por otro lado, que cada quien respete las emociones de cada uno. Si yo en este momento no me siento preparada para escuchar música, pero mi hijo sí, entonces bueno, tenemos que dividir ese espacio. Un ratico el niño escucha música y otro ratico yo me aíslo en mi cuarto, para que cada uno se sienta cómodo en ese ambiente
donde estamos honrando a esa persona que se fue, y no sea un ambiente tenso, desagradable, que no queramos vivir, porque bueno, la Navidad existe, los momentos existen, entonces tenemos que aprender a convivir con eso sin sentirnos mal. Muy bien, Vicky, gracias por ampliar esta parte. Me gustaría que para la próxima entrada abordemos que mayormente se siente cuando se está en ese proceso de duelo. Y seguimos aquí en Conectados con Lenin Roca en MIE 98.3 FM. Tenemos una invitada muy especial y de lujo, que es la psicóloga clínica Vicky Durán, donde estamos abordando y profundizando un poco el tema sobre mi primera Navidad sin ti. Quiero enviar un saludos y gracias a Judy Rivero por felicitarnos y enviarnos palabras de éxitos y bendiciones, donde le envía saludos a sus hijos Manuel, Samuel y Eudi Mar. Vicky, estábamos hablando anteriormente sobre el duelo, pero a nivel de la pérdida física, pero también se genera un duelo cuando tenemos esa partida, pero de aquel ser querido que emigra, y se presenta el duelo desde los dos puntos de vista, desde el que se va y el que queda. En ambas partes queda un vacío y el duelo es totalmente distinto y se puede generar incluso hasta una depresión. Me gustaría que ahora en estos segmentos abordemos esa parte. Ok, bueno, como ya hemos hablado de las etapas del duelo, se vive también en los procesos de migración. Claro, quizás no de una forma tan dolorosa y tan tormentosa como en el fallecimiento, pero es igual. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar sin ese ser querido, donde no lo puedo ver físicamente, donde tengo que acomodarme a la nueva cultura, quizás, ¿sí? Entonces las navidades en otros países no son como en Venezuela, y una de las cosas que se recomienda es, bueno, llevar un poquito de la cultura venezolana a esa mesa navideña, por ejemplo, las hallacas, el plato navideño, los aguinaldos, ¿sí? Celebrar la Navidad como que si estuvieras en Venezuela. Se recomienda también, por ejemplo, hacer esos contactos con la tecnología, videollamadas, llamadas en el momento específico donde, no sé, celebremos la llegada del Año Nuevo, etcétera, ¿sí? Y desde acá, de las personas que quedan acá, entender que, bueno, que la persona está viva, que en algún momento nos vamos a encontrar, que es necesario expresar las emociones, la rabia, la tristeza, la nostalgia, por esa separación que quizás fue obligada, pues, y que de alguna manera no fue algo que uno planificó. Entonces, en ese sentido es aceptar las emociones que tenemos, vivir la emoción que tenemos y acomodarnos a la nueva realidad, entendiendo que podemos manejar nuestras emociones, más no podemos manejar en este momento que la persona está en otro país o que yo me tuve que quedar y mi familiar se fue. Sí, y muy importante lo que acabas de mencionar: manejar, aceptar, drenar las emociones. Y fíjate, un dato curioso es las lágrimas, el llorar. Fíjate que la composición química que tiene las lágrimas al momento que una persona llora es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para autosanarse, para autorregular todos esos químicos internos que bajan nuestro sistema inmunológico cuando estamos tristes, con rabia, con apatía, con depresión. Entonces mucha gente se cohíben de llorar, entonces siente que si lloran expresa o manifiesta debilidad, y todo lo contrario. Y fíjate que como consultor biosistémico rescato este punto que mencionaste de expresar las emociones, porque si nosotros nos agarramos y nos tragamos todo eso, o no expresamos lo que sentimos, bien sea hablado, o simplemente nos tragamos las lágrimas, estamos como que no mutilando, pero estamos castigando al cuerpo, donde se puede generar a futuros unas patologías, unas enfermedades. Entonces, fíjate que las lágrimas, cuando se lloran de alegría, tiene una composición química distinta en cuanto estamos llorando por un duelo, porque ahí se segregan otras hormonas necesarias químicamente para que el organismo pueda repararse. Entonces fíjate todo eso que acabas de decir, que es importante, y aprender a adaptarse a ese nuevo sistema. Vamos ahí entonces ahorita a otro corte musical y retomamos el tema, pero eso sí,
Sigan conectados. Seguimos aquí en Conectados con Lenin Roca en MIA 98.3 FM y seguimos abordando y profundizando el tema de mi primera Navidad sin ti, pero ahora desde una mirada ya no de la pérdida física de un ser, sino desde aquella persona que le tocó salir del país por X circunstancias y bueno, esa tradición de alguna manera se rompe físicamente y los seres humanos somos personas de tradiciones, de rituales, de esa costumbre. Entonces cuando ocurre esto que es así, ya no está físicamente, se genera ese duelo de aquella ruptura de ese patrón, Vicky. Abordemos más este tema. Como había dicho anteriormente, los duelos se generan ese dolor, esa vacío para el que se queda y para el que se va. Incluso creo que es un poquito más difícil para el que se va porque básicamente puede ser que esté solo y no tenga ese calorcito familiar que tenga a los que se quedaron. Sí, bueno, un poco haciendo enlace con lo que dijiste de las lágrimas, y siempre mi mensaje es expresar lo que uno siente. Hasta llorar de alegría es necesario hacerlo para uno expresar lo que siente de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Qué significa expresar lo que uno siente? Es ver cómo tu cuerpo te está diciendo cómo se siente ante la nueva realidad, ¿sí? Entonces las personas que se van obligatoriamente por una emigración, no es que de entrada llegan al nuevo país y están felices, no, es un proceso de adaptación y si coincide por ejemplo con la Navidad, es un proceso de doble adaptación, uno al nuevo país y dos a la pérdida de quizás de la vivencia que tenía en su país de origen, ¿no? Entonces en ese sentido es importante entender que la expresión de lo que yo siento es como lo más importante para poder identificar y lo demás ayudarte, acompañarte en este proceso. Muchos familiares dicen, pero ¿qué hago? Hablo con la persona, lo obligo, lo presiono para que celebre las Navidades, que es el tema fundamental el día de hoy. No necesariamente hay que presionar, hay que respetar. Si la persona quiere estar sola, no quiere celebrar la Navidad, por ejemplo, hay que respetarlo, pero no celebrarlo porque por culpa. Bueno, si es por culpa, vamos a trabajar un poquito esa culpa, ¿sí? Quizás la persona que se fue desearía que la persona que se queda celebre la Navidad, celebre el Año Nuevo, ¿sí? Y el que se queda aquí en Venezuela, las personas que se quedan aquí en Venezuela, quizás quisieran traer de nuevo a ese familiar que está afuera, pero no puede. Entonces es un proceso de acomodación a la nueva realidad y lo más importante es conversarlo, poder decirle al que está afuera o al que se queda, oye, ¿cómo se siente? ¿Qué podemos acomodar a partir de ahora? ¿Qué cosas nuevas incorporamos? ¿Cómo nos comunicamos desde la distancia? ¿Sí? Y entender que los procesos llevan su tiempo y en ese tiempo tenemos que ir acomodando cosas nuevas. Por ejemplo, si yo celebraba con mi familiar, el que está afuera, a través de una fiesta y ya no quiero hacer fiesta, entonces bueno, podemos hacer una comunicación más alegre, pero menos estrambótica, pomposa, ¿sí? Pero lo más importante es que tengamos esa empatía, lo que hablaste hace rato de la empatía, de cómo podemos hacer en que esta nueva etapa, entendiendo que hay un proceso interno que se está trabajando, se está elaborando y que obviamente va a sanar en algún momento, ¿sí? Los duelos hay que sanarlos finalmente. Fíjate algo, como había mencionado, es más difícil desde mi punto de vista, aquella persona que está afuera, que no está con ese núcleo, ¿qué le recomendarías? Para que, o qué pasos, o qué estrategia, así muy superficiales de alguna manera, que sea de manera de consejo, ¿qué podría esa persona aplicar para anclarse de una manera positiva y que estas fechas que son tan significativas para el venezolano porque están asociadas hacia el compartir, hacia la unión? Ok, lo primero, bueno, es compartir, ¿no? Compartir desde tu zona de control. Bueno, mira, las videollamadas, la comunicación constante, el celebrar las Navidades, por ejemplo, la persona que está aquí en Venezuela y el que se va a celebrar las juntas, pues, o sea, hay personas que se hacen la videollamada en el momento en que se van a dar el feliz año. Incorporar en esta nueva vida un ritual que te conecta con tu país de origen, ya sea hacer las hallacas, ya sea poner el arbolito, hacer cosas que te agraden, o sea, abrir tu espacio para ti. Por ejemplo, si te gusta hacer deporte, si te gusta escuchar música, si te gusta ir a la playa, o sea, no es pensar que
como es un proceso de duelo, no vamos a hacer cosas agradables. Hay personas que lo ayudan, por ejemplo, a hacer meditación, relajación, yoga, tai chi, trabajar desde la espiritualidad, por ejemplo, la gente que va a la iglesia, que vaya a la iglesia, ¿sí? Continuar la vida, porque realmente es celebrar la vida, ¿sí? Aunque estemos en una situación que no nos gusta, porque estamos en un país que quizás no es un país que yo escogí, sino que me tocó celebrar, pues que estamos vivos, que estamos conectados desde la distancia con la tecnología, porque quedarnos pegados en el proceso de dolor no ayuda a evolucionar, ¿sí? Obviamente si es muy reciente, si yo me acabo de ir en el mes, no sé, de agosto, obviamente es más distante la elaboración del duelo, pero se logra. Vale, gracias por tus palabras el día de hoy, Vicky. Muy agradecida de verdad por todo el apoyo y toda esa información que nos ha brindado hoy. Gracias a todos los oyentes por estar aquí conectados con su programa. Y bueno, nos vemos el próximo sábado siguiendo con más temas. En la presidencia tenemos al señor Manuel Angelino González. En la gerencia de programación, Hugo Peña. En los controles, mi compañero Kleiber Bernal. Y la persona que guía y conduce este programa es la voz de Lenin Roca. Así que este programa se ha llevado a cabo gracias a la patrocinación de la psicóloga clínica Vicky Durán. Si desean consultar con ella o expandir más conocimientos e iniciar terapia con ella, pueden ubicarla en la urbanización Lecumberri de Cuba, Estado Miranda, y también la pueden contactar a través de sus números telefónicos 0412-603-4911. y para aquellos que han estado sintonizando a través de Instagram, pueden ubicarla en tu punto psicóloga online. Bueno, gracias Vicky por estar hoy aquí presente. Deseo de todo corazón de que las personas que hayan sintonizado el programa hayan tenido herramientas, y aquí en Conectado es para crecer, conectar con el conocimiento, pero sobre todo para conectar con el bienestar. Así que tengan buen apetito, pero nunca olviden lo siguiente: quiérense, ámense, respétense y valórense.